Buenos días, profesor. Mi nombre es Benjamín Neira y junto a mi grupo Luis Molina y Franco Naveda vamos a presentarles nuestro proyecto sobre energía eficiente, la optimización del consumo eléctrico con funciones matemáticas, aplicación de funciones matemáticas y herramientas tecnológicas para optimizar el consumo energético en hogares y locales comerciales. Nosotros somos estudiantes de la carrera técnica en electricidad industrial, en la asignatura de funciones y números complejos. A continuación, mi compañero Luis Molina va a hablarles sobre el contexto y la problemática de la energía eficiente. Buenas tardes, profesor. Yo voy a hablar sobre el contexto y la problemática. Pues bueno, para decir, hay familias y gente con negocio que no conoce en realidad el consumo que hacen en sus negocios o casas. Por ejemplo, una familia comúnmente no revisa mucho las facturas, sino el monto que va a pagar, y de vez en cuando no se dan cuenta que gastan mucha energía y pagan de más, sin darse cuenta. Derivando una falta de control y desconocimiento sobre horarios de punta. Y como problemática tenemos el desconocimiento de horas de mayor gasto, aumento innecesario en la factura, mayor contaminación ambiental. Se requiere una herramienta digital capaz de registrar y graficar y predecir el costo asociados para tomar decisiones informadas. Ya. Bueno, yo y mi grupo tenemos pensado en diseñar un modelo digital Excel o GeoGebra que nos permita representar y analizar consumo energético mediante funciones matemáticas. Bueno, el fin de nuestra aplicación va a ser permitirle al usuario predecir la facturación mensual y anual para fomentar el ahorro activo. Y así tener otras decisiones cuando aparezca la predicción, sepa en qué no gastar mucho energía y así gastar lo menos posible y pagar lo menos posible que se pueda dar mediante el análisis. Por ejemplo, prediciendo horarios punta, ya que en los horarios punta el kilowatt hora es más caro que en otros horarios. Y ahora, pasando a las preguntas de investigación, voy a empezar con la primera pregunta, que sería ¿cómo presentar el consumo diario con una función matemática? La segunda, ¿qué herramienta GeoGebra o Excel visualiza mejor los datos? La tercera sería ¿qué función refleja mejor el comportamiento eléctrico? Y la última, ¿cómo ayuda el análisis matemático a reducir los gastos de una vivienda o un local? Bueno, ahora les hablaremos sobre la metodología de trabajo. Nosotros empezamos a trabajar el 4 de noviembre hasta el 6 de noviembre con la reunión del equipo, la elección del tema, que en este caso fue la eficiencia energética, y la redacción del contexto. Después, del 08 a 11 de noviembre, nosotros en nuestro grupo investigamos, formulando las preguntas y investigando las funciones matemáticas y herramientas que se necesitan. Después, el 14 de noviembre, hicimos la definición, que definimos el producto final, que también hicimos la redacción del documento del proyecto. Y como último paso y etapa de la investigación, el 18 de noviembre, la revisión final entregables completando todas las tablas de la evidencia. Bueno, ahora hablaremos sobre la justificación y herramientas. El producto es una aplicación en Excel o GeoGebra para visualizar picos de consumo. La fuente fueron los apuntes de cátedra de función y números complejos del profesor Cristian Arana Rojas. Lo siguiente, la representación que vamos a tener para la gráfica, un uso par ordenando de tiempo con X y un potencia con Y. Con la fuente que tenemos, ya está la documentación oficial de GeoGebra y manual de usuarios de la misma página, OA. Después, la tecnología. Excel para tabular, GeoGebra para análisis crítico. La fuente fue el soporte de Microsoft de funciones de Excel. Bueno, Para la siguiente parte, análisis matemático del consumo, el tipo de función es una modelación mediante funciones polinómicas o por tramos, debido a las variables de picos o valles de la demanda. Como fuente tenemos la Comisión Nacional de Energía. Y el siguiente es reducción de gasto, el análisis máximo que permite desplazar a cargos a horarios e más económicos. Como fuente, el Ministerio de Energía,
guía de eficiencia energética en el hogar, que está en la página www.energia.gobierno.cl. Bueno, como mencionamos anteriormente del gráfico, aquí tenemos el eje X, que es para medir el consumo mensual, que en este caso tenemos los puntos rojos, y el consumo semanal, que serían los gastos, o sea, los puntos azules. Cada punto es un aparato. Aquí tenemos el eje Y, que sería el consumo en kilowatt. El primero que tenemos sería la televisión, con el primer punto azul en el consumo semanal, y en el de arriba sería el consumo mensual. Después tenemos la lavadora, el refrigerador, la secadora, El hervidor, microondas, el router y el cargador del celular. Bueno, nuestro producto es una aplicación de optimización. Como aquí podemos ver, el monitor de consumo nos dice el consumo de cada aparato, el consumo del aparato que al mes tiene más consumo, los kilowatts mensuales y aquí el precio mensual sin el costo extra de la empresa. Eso sería como la predicción. No solamente te muestra el mensual, también tiene el semanal. Y también te muestra el consumo directo de cada aparato, no solamente en todo junto. Tú puedes seleccionar un aparato y te sale el kilowatt exacto de lo que estás consumiendo. Ahora, el funcionamiento. La entrada. Primero tienes que ingresar la potencia junto a las horas que tú le dedicas al aparato. Procesamiento. La modelación con funciones matemáticas, que eso se encarga de predecirlas. La predicción es la predicción del costo mensual y anual. Y nuestra aplicación no es solo muestra cuánto gastaste ayer, sino que usas esos datos para proyectar cuánto gastarás a fin de año, permitiendo planificar un presupuesto. Bueno, aquí mi compañero le hizo una breve introducción sobre lo que es nuestra aplicación y a continuación vamos a profundizar más sobre el uso de ella. Bueno, ahora como mencionamos anteriormente, voy a hablarles sobre nuestra aplicación. Este es el monitor de consumo, el consumo total mensual en kilowatts, que serían 118.12 kilowatts, el aparato con mayor consumo al mes y el costo estimado, que serían 19.616 pesos sin el costo adicional de la empresa. Bueno, la distribución de consumo mensual sería esta, que sería la televisión, el aparato que más consume, siguiéndolo de los cargadores y el refrigerador, junto al hervidor, y un poco más abajo tenemos el consumo de cada aparato. En este caso sería una televisión, el primer aparato, que consume 60 watts de potencia. Tenemos que un uso estimado de 7 días semanales, porque la televisión la usamos todos los días. El gasto semanal en kilowatt serían 7.56 kilowatts, mensual serían 32.40, y esto sería un porcentaje total de 27.4% del gasto mensual que tendríamos nosotros. Después, un poco más abajo, tenemos la lavadora, que consume 400 watts y esta la usamos 3 días semanales. El gasto semanal en kilowatt sería de 1.20 y el mensual sería de 4.60. El porcentaje del total sería un 3.9%. Bueno, un poco más abajo ya tenemos el total de los kilowatts semanales que gastamos, que serían 27.88, y mensuales, que serían 118.12, que sería el 100% de nuestro gasto mensual. Bueno, ahora en conceptos matemáticos aplicados, ocupamos para hacer el monitor, funciones, uso de funciones lineales y cuadráticas para modelar el comportamiento variable. Y como segunda parte, los gráficos. Uso de planos cartesianos, que les mostramos recientemente, el eje X, que representa el consumo del tiempo, y el eje Y, que muestra el consumo en kilowatts, para visualizar la demanda y así ver cuánto vamos consumiendo al lector del tiempo. También, máximos y mínimos, ocupamos los picos máximos y los mínimos para calcular. Y la predicción que tenemos puesta, la aritmética, el cálculo promedio para proyecciones de costos,
viendo con el consumo más el tiempo consumido a sacar un costo y ver cuánto estamos gastando en precios, así como una predicción. Y luego viene la de la empresa y eso ahí junto se suma y te da el monto total. Ahora con mi compañero Luis Molina les vamos a presentar nuestras conclusiones y reflexiones. Los dejo con él. Bueno, nosotros conclusiones como grupo, las matemáticas son abstractas, que modelan el comportamiento real como el gasto eléctrico. La capacidad de predecir costos a empoderar el usuario para tomar medidas preventivas, como también en hogares, en locales que ven sus consumos y con el monitoreo del consumo, ver en qué consumen más y predecir qué deberían consumir menos o comprar aparatos más eficientes y que gasten menos y que ahorren más platas. Y nuestra reflexión final como grupo sería: la tecnología actúa como un puente vital entre la teoría matemática y el ahorro económico real en los hogares. Bueno, como último paso que tenemos yo en mi grupo es el mapa de impacto TFL de la malla curricular. Y así que los dejo con mi compañero Franco Navea. Bueno, nuestro análisis de aporte fue que el impacto del proyecto en funciones y números complejos hacia otras áreas, identificamos qué competencias deberíamos utilizar en esa materia. Capacidad analítica para interpretar gráficos de carga y dimensionamiento. En lo conceptual, comprensión de potencia activa kilowatt y variabilidad temporal. En el práctico ocupamos el Excel mucho para usar cuadros de carga. Y nuestras evidencias y fuentes de validación fue la malla curricular que tenemos todos en nuestro intranet. Bueno, este es nuestro mapa de impacto TFL, que tenemos puestas funciones y números complejos. Y el siguiente, el aporte, es el diseño de proyectos eléctricos MT. Y este puede decir el diagrama que está relacionado que queremos a las funciones y números complejos. Bueno, y ese fue nuestro proyecto de funciones y números complejos. Y con mi grupo Benjamín Neira. Luis Molina. les deseamos una buena tarde y muchas gracias por su atención.